La televisión pública parecía un plató tranquilo, pero lo que pasó allí fue un choque de trenes en directo. Lo que no te contaron los telediarios es que ese día las sonrisas se rompieron y el salseo salió en pantalla a plena luz. Bienvenidos a El Salseo de la Moncloa. Aquí te contamos la política española como nadie se atreve, sin filtros, con rumores, con cotilleos y con todo el teatro que se cuece en el Congreso. Si estás harto de escuchar lo mismo de siempre en los telediarios, quédate, porque aquí el poder se desnuda y el salseo nunca descansa. Dale like, suscríbete y activa la campanita, que lo que viene, arde. Y es que lo que hizo Figaredo en ese plató de TVE no fue simplemente una entrevista, fue un espectáculo de sarcasmo, dardos envenenados y un Xavier Fortes que no sabía si sonreír o estallar en directo. La política, cuando pasa por televisión, se convierte en teatro, y aquí el protagonista fue un diputado dispuesto a pinchar a su entrevistador hasta sacarlo de quicio. El tono fue tenso desde el primer minuto. Fortes, con su estilo de presentador institucional, intentaba mantener las formas, pero Figaredo, con esa ironía calculada, respondía a cada pregunta como quien lanza un misil disfrazado de chiste. Y claro, el público que estaba en casa lo notaba. Aquello no era una charla informativa, era un combate de egos retransmitido en horario de máxima audiencia. La clave de este encontronazo fue que Figaredo no se conformó con contestar, fue más allá, se burló de las premisas de las preguntas, cuestionó la imparcialidad de la tele pública y lanzó frases que, más que respuestas, eran titulares diseñados para circular al día siguiente por todas las redes sociales. Y Xavier Fortes, acostumbrado a tener la sartén por el mango, empezó a perder los nervios. Las interrupciones se multiplicaban, el tono subía y la tensión podía cortarse con cuchillo. Sigue hasta el final que lo que viene, arde. Porque lo que parecía una entrevista rutinaria se convirtió en una guerra de gestos, silencios incómodos y un presentador que, poco a poco, fue mostrando que el salseo también le afecta. ¿Tú qué opinas? Cuéntanoslo en comentarios. Lo interesante de aquella entrevista no fue solo lo que se dijo, sino cómo se dijo. Figaredo entró en el plató como quien entra en terreno enemigo, con una sonrisa que parecía decir hoy vengo a jugar en tu casa, pero con mis reglas. Desde el primer segundo dejó claro que no iba a tragarse la narrativa que Fortes intentaba imponer. Y eso, en televisión pública, es dinamita. Porque, aunque nos vendan la imparcialidad de TVE, todo el mundo sabe que hay una línea editorial que favorece siempre al gobierno de turno. Y Figaredo, con esa ironía suya, lo señaló en directo, sin pestañear. El choque más fuerte llegó cuando el entrevistador intentó ponerlo contra las cuerdas con las clásicas preguntas sobre el extremismo, las posturas incómodas y el discurso polémico de su partido. Pero en lugar de ponerse la defensiva, Figaredo lo giró en su contra. ¿Y usted cree que la televisión pública es neutral?, le soltó con una sonrisa sarcástica que hizo que Xavier Fortes se removiera en la silla. Ese momento fue oro puro para las redes sociales, porque mostraba en directo algo que los espectadores siempre han intuido, que la tele no es neutral y que los entrevistadores juegan a desgastar a ciertos políticos mientras blanquean a otros. A partir de ahí, el ambiente se volvió más espeso que el humo en un bar de los 80. Cada respuesta de Figaredo era un dardo, cada gesto de Fortes una señal de que estaba perdiendo el control. Y lo más jugoso, los silencios. Porque cuando un presentador se queda sin réplica inmediata, el público lo nota, y en ese plató se respiraba el silencio incómodo del que no espera que le planten cara. Las interrupciones fueron otro ingrediente clave. Fortes no paraba de cortarle para reconducir la entrevista, pero Figaredo, lejos de achicarse, aprovechaba cada interrupción para ironizar aún más. Veo que aquí no se puede hablar mucho, ¿eh?, lanzó en un momento dado, arrancando carcajadas en redes y dejando al presentador con cara de póker. El combate ya no era de ideas, era de resistencia psicológica. Y no nos engañemos, Fortes es un periodista con años de oficio, acostumbrado a manejar situaciones tensas, pero lo que vivió esa noche fue distinto. No era un político nervioso y a la defensiva, era un entrevistado disfrutando del choque, como quien sabe que el verdadero público no está en el plató, sino al otro lado de la pantalla. Y ahí es donde Figaredo jugó sus cartas. Sabía que cada frase que soltara podía convertirse en clip viral al día siguiente. Y lo fue. La estrategia de Fortes, basada en insistir y poner etiquetas, se volvió contra él. Porque cuanto más insistía, más crecía la sensación de que estaba rabioso, de que había perdido la compostura. Y en televisión, cuando el presentador pierde los papeles, el entrevistado gana por goleada. Esa es la ironía de todo. En su propio terreno, Xavier Fortes acabó siendo el que parecía arrinconado.
Las redes sociales ardieron. Clips recortados, memes al instante y comentarios del estilo Fortes se atraganta con Figaredo o TVE se convierte en el show de Figaredo. Porque en el siglo XXI, lo que importa no es tanto el debate completo, sino los segundos de oro que se comparten una y otra vez. Y en eso, Figaredo dio una clase magistral. Sigue hasta el final que lo que viene arde. Porque aún no hemos hablado de las acusaciones veladas, de los gestos que no pasaron desapercibidos y de cómo, en cuestión de minutos, la entrevista se convirtió en el mejor ejemplo de que la televisión pública no siempre controla el guión. ¿Tú qué opinas? Cuéntanoslo en comentarios, que esto tiene más jugo del que parece. Lo realmente sabroso es que la entrevista no era sobre un tema menor, sino sobre política nacional en su punto más caliente. Fortes intentaba conducir el discurso hacia lo de siempre. Acusaciones de extremismo, la etiqueta de partido incómodo y la supuesta falta de propuestas reales. Pero Figaredo, lejos de esquivar, devolvía la pelota con una sonrisa cínica que ponía aún más nervioso al presentador. ¿Extremista? Extremista es silenciar a los que no piensan como ustedes, soltó en un momento, clavando el aguijón en el corazón del relato oficial. Cada réplica se convirtió en un golpe bajo para la imagen de imparcialidad de TVE. Y lo mejor de todo fue cómo lo hacía, sin levantar la voz, sin perder la calma, con esa serenidad que contrasta con la cara cada vez más roja de Fortes. Porque aquí está la clave, en televisión, el que parece enfadado pierde. Y esa noche, el que parecía rabiar era Xavier Fortes, no Figaredo. Los gestos lo decían todo. Fortes se inclinaba hacia adelante, movía los papeles, intentaba cortar con frases cortas. Figaredo, en cambio, se echaba hacia atrás, sonreía, cruzaba los brazos y lanzaba frases como, ¿ve? Este es el nivel de la televisión pública. Y claro, eso, dicho en directo, era dinamita pura. Porque no solo respondía a Fortes, sino que hablaba directamente al espectador, conectando con todos aquellos que llevan años diciendo que la televisión pública está al servicio del gobierno. En redes, la jugada fue inmediata. En cuestión de minutos, los cortes ya estaban circulando. Figaredo pone nervioso a Fortes, TVE pierde los papeles en directo y hasta montajes que mostraban al presentador con cara desencajada mientras el diputado mantenía la calma. Porque, seamos claros, hoy en día las entrevistas no se recuerdan por el contenido, sino por la viralidad de los momentos incómodos. Y aquí hubo muchos. El ambiente se tensaba cada vez más. Fortes insistía en meter a Figaredo en contradicciones, en buscar una frase que pudiera usar de titular negativo al día siguiente. Pero lo que consiguió fue lo contrario, que el diputado pareciera tener la sartén por el mango. ¿De verdad cree que la gente en su casa no ve el sesgo con el que me pregunta? Le lanzó con tono irónico, y ahí fue cuando el público en casa sintió que el entrevistador estaba contra las cuerdas. Y claro, el espectador medio disfruta más del morbo que de la política en sí. Lo que engancha no son los tecnicismos, sino ver cómo el entrevistado saca de quicio al entrevistador. Esa noche, Fortes mordió el anzuelo y quedó retratado. Porque en televisión, la imagen lo es todo, y la imagen de un presentador perdiendo los nervios frente a un invitado tranquilo es demoledora. Lo más curioso es que todo esto pasó en la televisión pública, que debería ser el templo de la neutralidad. Pero lo que se vio fue un duelo de salseo político digno de cualquier tertulia de bar. Y esa es la ironía. Mientras en el plató intentaban dar lecciones de seriedad, lo que salió fue puro espectáculo. Un espectáculo que, para desgracia de Fortes, lo dejó como el que rabió más de la cuenta. ¿Tú qué opinas? ¿Fue una entrevista dura o un show en el que Figaredo hizo lo que quiso? Cuéntanoslo en comentarios, que el debate está servido. Si la entrevista ya venía cargada de tensión, lo que ocurrió a mitad de programa fue directamente gasolina en el fuego. Xavier Fortes, intentando recuperar el control, lanzó una pregunta de esas con trampa incluida, sobre la supuesta falta de moderación en las propuestas de Figaredo y su partido. Esperaba una respuesta larga, enredada, que le diera tiempo a meter el dedo en la llaga. Pero lo que recibió fue un zasca seco, lo que usted llama extremismo, otros lo llaman sentido común. El silencio en el plató fue de segundos eternos, y la cara de Fortes lo dijo todo, aquello no estaba en el guión. Ese instante marcó un antes y un después. Porque a partir de ahí, Fortes dejó de parecer el entrevistador y pasó a ser el interrogado. Cada vez que intentaba redirigir la conversación, Figaredo lo usaba para girar el foco hacia la propia televisión pública. Explíqueme usted por qué siempre invitan a los mismos perfiles. ¿No cree que TVE debería ser de todos, no solo del gobierno?
Preguntas lanzadas en directo que no buscaban respuesta, sino incomodar. Y lo consiguió, porque Fortes empezaba a mostrar en cada gesto que la paciencia se le agotaba. La magia del momento estuvo en el contraste. Fortes, con su tono cada vez más cortante, parecía irritado. Figaredo, con su ironía calculada, disfrutaba del show. Y los espectadores lo notaban. La imparcialidad del presentador se desmoronaba mientras el entrevistado se convertía en el dueño del espectáculo. Esos segundos, repetidos hasta la saciedad en redes sociales, fueron la prueba de que en la era digital lo que importa no es ganar el debate, sino generar el clip que encienda Twitter, Facebook y WhatsApp. En medio de esa tormenta, el presentador intentó refugiarse en la técnica, interrumpir, cortar, pasar a otro tema. Pero el daño ya estaba hecho. Cada interrupción reforzaba la imagen de un entrevistado al que no le dejaban hablar. Y cuanto más insistía Fortes, más sonaba a censura. Figaredo aprovechó esa oportunidad con frases cortas que iban directas al corazón del espectador. Aquí no se debate, aquí se sermonea. Ese comentario bastó para encender aún más a quienes ya sospechaban que la televisión pública no es tan neutral como presume. Lo que más llamó la atención fue que, pese a la incomodidad evidente, Fortes no pudo cortar la entrevista. No podía permitirse el lujo de ser acusado de silenciar a un invitado, así que aguantó el chaparrón con una sonrisa que se volvía cada vez más forzada. Y ahí, precisamente, estuvo la victoria de Figaredo, hacer rabiar al presentador sin levantar la voz, obligándolo a continuar con un espectáculo que lo dejaba mal parado. Sigue hasta el final que lo que viene. Arde. Porque lo más fuerte aún estaba por llegar, los choques sobre el papel de TVE, la independencia de los medios y las acusaciones veladas que dejaron claro que aquel no era un debate, sino un pulso en toda regla. ¿Tú qué opinas? ¿Ganó Figaredo el combate o Fortes consiguió aguantar el tipo? Cuéntanoslo en comentarios. El momento más crítico llegó cuando la conversación giró hacia el papel de la televisión pública. Xavier Fortes, en su papel de guardián del guión oficial, defendía con solemnidad la neutralidad de TVE, como si todos en casa no supiéramos ya de qué pie cojea la cadena. Pero Figaredo no se lo tragó ni un segundo. Con la misma calma que lo había caracterizado desde el inicio, lanzó la frase que descolocó a todo el plató: neutralidad es invitar a todos los partidos en igualdad de condiciones. ¿De verdad cree que ustedes lo hacen? El silencio fue brutal, y el gesto de Fortes lo delató. Intentó responder con un discurso preparado sobre pluralidad y diversidad de voces, pero su tono sonaba más a excusa que a convicción. Y mientras tanto, Figaredo sonreía, sabiendo que había tocado la fibra sensible, la credibilidad de la propia televisión pública. Ese golpe no era solo contra Fortes, era contra toda la institución, contra esa imagen de imparcialidad que la audiencia lleva años poniendo en duda. La tensión creció todavía más cuando el entrevistador, ya visiblemente incómodo, intentó arrinconar a Figaredo con acusaciones de populismo. Pero el diputado, en lugar de defenderse, contraatacó con la frase que incendió las redes: populismo es manipular la televisión con dinero público para proteger al gobierno. Aquello fue un misil directo a la línea de flotación de TVE y a la paciencia de Fortes, que se revolvía en la silla mientras intentaba mantener una compostura cada vez más forzada. Las redes sociales estallaron en ese preciso instante. En cuestión de minutos, Twitter y TikTok se llenaron de clips con comentarios como Fortes rabió en directo o TVE queda en evidencia. El enfrentamiento, que empezó como una entrevista política, ya se había convertido en un espectáculo mediático, en el que el entrevistado parecía el dueño del plató y el presentador, el que trataba desesperadamente de salir indemne. Lo más curioso es que, pese a lo evidente del mal rato, Fortes intentaba cerrar cada bloque con frases institucionales, como si nada hubiera pasado. Pero el lenguaje corporal no engaña, los gestos de incomodidad, las interrupciones cada vez más bruscas y el sudor invisible que traspasaba la pantalla dejaron claro que aquella noche TVE no ganó el relato, lo perdió. No te pierdas la parte donde desvelamos lo que nadie se atreve a contar, que en ese duelo en directo no se jugaba solo la imagen de un diputado, sino la credibilidad de la televisión pública. Y eso, en un país donde la gente ya desconfía de los medios, pesa mucho más que una entrevista incómoda. ¿Tú qué opinas? ¿Fue Figaredo quien dominó el plató o Fortes quien mostró la cara real de la tele pública? Déjanos tu opinión en comentarios. Lo más jugoso de todo fue cómo la tensión empezó a notarse incluso en los detalles pequeños. Fortes, acostumbrado a tener el control de las entrevistas, empezaba a mostrar signos de incomodidad, miradas hacia la realización, cambios de tono, sonrisas nerviosas que no convencían a nadie. Mientras tanto,
Figaredo se acomodaba en la silla como si estuviera en el salón de su casa, soltando frases con un tono de ironía que pinchaba más que cualquier grito. Y ahí estaba el contraste que enganchaba al espectador. El entrevistador que se retorcía y el entrevistado que se divertía. Hubo un momento especialmente revelador. Fortes, tratando de recuperar el mando, le preguntó a Figaredo si no le preocupaba que sus palabras polarizaran más a la sociedad. Y la respuesta fue directa como una bala: lo que polariza no es decir las cosas, lo que polariza es ocultarlas. Un zasca en toda regla que dejó al presentador sin réplica inmediata. En televisión, esos segundos de silencio son eternos, y para el público cuentan más que cualquier discurso preparado. Pero lo mejor vino cuando Figaredo puso el dedo en la llaga con lo que todo el mundo piensa pero pocos se atreven a decir: ¿quién vigila a los vigilantes? Porque ustedes aquí, con dinero de todos, deciden a quién dar voz y a quién callar. ¿Eso es democracia o es propaganda? Esa frase, lanzada en directo, fue dinamita pura. El rostro de Fortes se endureció y su voz se volvió más cortante, signo inequívoco de que el golpe había dolido. Las redes no tardaron en amplificar el espectáculo. En minutos, los recortes de vídeo circulaban con titulares improvisados: Figaredo le dice las verdades a TVE, Fortes rabia en directo o el zasca del año en la televisión pública. Porque al final, lo que trasciende no son las largas explicaciones, sino las frases cortas que se convierten en munición política para días y semanas. Y Figaredo las sirvió en bandeja de plata. Fortes intentaba recomponerse, pero cada intento de marcar autoridad acababa en un nuevo dardo del entrevistado. Fue un bucle que duró toda la entrevista. Pregunta con carga, respuesta sarcástica, gesto de incomodidad del presentador, explosión de comentarios en redes. Y en ese bucle, el que llevaba la batuta no era el entrevistador, sino el entrevistado. Lo irónico es que todo esto ocurrió en un canal que presume de pluralidad y de dar voz a todos los partidos. Sin embargo, lo que se vio en directo fue más bien un duelo de egos, en el que la imparcialidad brilló por su ausencia. Y esa es la verdadera derrota, no de Fortes como periodista, ni de Figaredo como político, sino de la imagen de TVE como medio neutral. Porque una vez que la audiencia percibe el sesgo, da igual lo que digas después, la credibilidad ya está rota. ¿Tú qué opinas? ¿Figaredo le dio un repaso histórico, o Fortes simplemente dejó ver la cara real de la tele pública? Cuéntanoslo en comentarios, que aquí el salseo político no perdona. Lo que empezó como una entrevista más en la televisión pública, terminó convertido en un duelo en directo que todavía hoy sigue dando que hablar. Figaredo no se limitó a contestar, fue más allá, desmontó las preguntas, señaló los sesgos y dejó al descubierto lo que muchos sospechan desde hace tiempo, que la televisión pública juega con un guión preescrito. Y lo hizo sin perder la calma, con esa ironía calculada que convierte cada frase en un titular viral. Xavier Fortes, por su parte, intentó mantener el control. Al principio con sonrisas profesionales, después con interrupciones constantes y finalmente con un tono que rozaba la rabia. Porque, aunque él sea un periodista con tablas, esa noche se vio superado por la estrategia de un entrevistado que sabía exactamente lo que quería: exponer a TVE como altavoz del gobierno y hacerlo delante de millones de espectadores. Y lo logró. El salseo no estuvo solo en las palabras, sino en los gestos. Fortes mirando a cámara con impaciencia, ajustando los papeles una y otra vez, lanzando frases cada vez más cortas para cortar al invitado. Figaredo, mientras tanto, se recostaba en la silla, sonreía y lanzaba sus frases como cuchillos. Aquí no se entrevista, aquí se sermonea. ¿Neutralidad? Eso explíqueselo a la gente que paga sus impuestos. Cada frase era dinamita, y cada reacción de Fortes añadía gasolina al fuego. Las redes sociales hicieron el resto. En cuestión de horas, la entrevista se convirtió en el tema del día. Clips con títulos como Fortes rabia en directo o Figaredo desmonta a TVE se multiplicaban en Twitter, Facebook y WhatsApp. Y la sensación general era la misma: que el entrevistador perdió la calma y que el entrevistado salió reforzado. En la política mediática actual, eso es más valioso que cualquier debate parlamentario. Lo más interesante es lo que quedó al descubierto: que los debates televisivos ya no son un espacio de diálogo, sino un escenario de espectáculo. Y cuando el guión se rompe, la audiencia lo nota. Ese día, la imagen de imparcialidad de TVE quedó más tocada que nunca, y Xavier Fortes fue la cara visible de un sistema que, pese a maquillarse de neutralidad, se dejó ver tal y como es. Lo que no te cuentan los telediarios es que en ese duelo no se jugaba solo la reputación de un político,
sino la credibilidad de una televisión que debería ser de todos y que cada vez convence a menos gente. Y eso, en un país donde la confianza en los medios ya está en mínimos, pesa mucho más de lo que cualquier presentador quiera admitir. No te pierdas la parte donde desvelamos lo que nadie se atreve a contar, que la batalla por la opinión pública ya no se libra en el Congreso, sino en los platós. Y esta vez, el guión lo escribió el entrevistado. ¿Tú qué opinas? Figaredo dio un repaso histórico, o Fortes mostró la cara real de la televisión pública. Déjanos tu opinión en comentarios. Y recuerda, aquí en el salseo de la Moncloa, el poder se desnuda, y lo que viene, arde.